Los ancestrales fueron la primera forma de vida inteligente de la galaxia, así como la primera raza que cruzó el mar de las estrellas. Tenían una sabiduría lenta, de sangre fría, y estudiaron las estrellas hasta convertir la astrología y la astronomía en una ciencia arcana. Fue su entendimiento del universo lo que les permitió manipular las dimensiones alternativas. Los ancestros participaron en grandes obras de ingeniería psíquica, entre ellas la telaraña, la cual era una forma de viaje intergaláctico que permitió a los ancestrales viajar entre los mundos que dominaban sin arriesgarse a atravesar las mareas de la disformidad. A medida que los ancestrales avanzan por el cosmos, una serie de razas más jóvenes fueron apareciendo, entre las que se encontraban los Necrontyr, quienes centraban sus esfuerzos en colonizar otros mundos. Cuando estos últimos se encontraron con los ancestrales, vieron que habían colonizado planetas con mucha más facilidad que ellos, y que tenían una longevidad muy parecida a la inmortalidad. Los Necrontyr intentaron convencer a los ancestrales de que les diesen el secreto de la vida eterna, pero estos se negaron. Esto generó un ardiente odio entre los Necrontyr, quienes padecían de muchas enfermedades a causa de su duro sol. Después de una serie de acontecimientos, la envidia de los Necrontyr los llevó a declarar la guerra a los ancestrales, teniendo como único objetivo la exterminación de estos y sus creaciones. Terribles guerras siguieron estos sucesos, pero todo acabó demostrando que los Necrontyr eran inferiores táctica y tecnológicamente. Finalmente, los Necrontyr pasaron a ser una simple molestia para los ancestrales, y fueron obligados a retroceder a las estrellas del halo, donde fueron olvidados. Este aprisionamiento duró siglos, mientras buscaban un arma adecuada que desatar sobre sus enemigos. Esta búsqueda les llevó a investigar sus propios soles, donde descubrieron unos dioses olvidados que los habitaban, a lo que ellos llamarían Zetán, y que usaron como arma contra los ancestrales. Mediante los Zetán, los Necrontyr fueron transformados en una fría raza de máquinas conocida como los Necrones, y convertidos así en seres inmortales. Con el tiempo, los Zetán empezaron a dominar la galaxia, y todas las razas creadas por los ancestrales empezaron a ser exterminadas, mientras que estos últimos eran asediados. Mundos enteros ardieron, se extinguieron soles y sistemas completos, fueron devorados por los terribles Zetán. Durante la guerra, los Necrones penetraron en la telaraña asaltando a los ancestrales en todos los rincones de la galaxia. A pesar de su legendaria paciencia, los ancestrales empezaron a desesperar y a crear nuevas formas de vida con una mayor conexión con la disformidad, para que pudiesen canalizar su poder psíquico en defensa propia. Muchas razas guerreras serían creadas con esta característica, entre ellas los Eldar, Khanib, Rashan y muchas otras. Otro de sus proyectos fue el desarrollo de la humanidad, que en ese entonces no eran más que una especie de bestias arborícolas, sin un papel mayor en los planes de los ancestrales. Llevó milenios para que las nuevas razas estuviesen listas, y en ese tiempo los Zetán y los Necrones continuaron destruyendo el cosmos. Para cuando los ancestrales reunieron sus ejércitos, quedaban solo unos pocos Zetán con vida, pero mucha de la vida de la galaxia había sido extinguida ya. Finalmente, las jóvenes razas de sangre caliente fueron desatadas e hicieron retroceder a los Necrones, pues el poder de la disformidad es anatema para ellos. En respuesta, los Zetán se unirían por primera vez en millones de años y comenzaron el gran plan para sellar el contacto entre el Inmaterium y el Materium, de forma que los poderes psíquicos de los ancestrales quedasen para siempre destruidos. Sin embargo, un efecto secundario aparentemente imprevisto de esta creciente actividad psíquica empezó a manifestarse en esta era, pues el sufrimiento de las jóvenes razas perturbó a la propia disformidad e hizo que su energía empezase a concentrarse y que las antiguas entidades disformes se volviesen agresivas, volviendo el Empíreo un ambiente hostil. A través de grietas en la realidad, las entidades de la disformidad intentaron entrar en el universo material,
lo que obligó a los ancestrales a provocar la aparición de nuevas especies para defender sus últimos reductos. Entre esta segunda oleada de creaciones se hallaban los duros Krork de piel verde y los Yokaero imitadores de tecnología. Sin embargo, era ya demasiado tarde, y su red intergaláctica fue destruida y sus mayores obras y centros de poder fueron arrasados por los horrores de la disformidad creados por sus propias creaciones. Entre las más maliciosas de estas entidades estaban los esclavizadores, que dominaban las mentes de las razas jóvenes para crear portales que dieran paso a más de los suyos. La plaga de los esclavizadores fue el golpe de gracia para el reinado de los ancestrales, que se dispersaron rompiendo para siempre su poder. Los Necrones y Zetán supervivientes tuvieron el placer de ver la caída de la civilización de los ancestrales, aunque la paz no duró mucho. Los Necrones se rebelaron y destruyeron a los Zetán, dividiéndolos en fragmentos, como venganza por engañarlos para convertirse en seres sin alma, y después se retiraron a sus mundos necrópolis huyendo de los vengativos Eldar. En el vacío de poder que siguió a la guerra, las creaciones menores de los ancestrales, como la humanidad, siguieron desarrollándose en formas imprevistas. El dominio galáctico pasó a los Eldar, quienes habían luchado junto a los ancestrales. Finalmente, la historia de los ancestrales pasó a leyenda como una antigua raza progenitora que viajaba entre las estrellas.